Acordate tu fin de secundaria, ese momento que tenías que decidir cómo seguía tu vida. Termina la secundaria, ¿qué se te cruzaba en ese momento? Y el primero que se me cruzó fue mi padre, que como vio que yo no sabía para dónde ir, me quería meter en la escuela naval. En la escuela naval. En ese momento se me ocurrió algo. Dije, ¿cómo zafo de esta? Entonces pensé, pero papá, vos con lo que sufriste en la época de Irigoyen, con Uriburu, cuando en el año 30 tuviste que estar hasta con un revólver encima y demás, con lo que te hicieron, vos me querés meter con los militares, papi, lo que vos pensás de lo que te han hecho y demás. Bueno, parece que le toqué el corazón y me dijo, bueno, andá a tratar de estudiar en La Plata, hacer algo, porque yo no quería estudiar nada. Así que me fui a La Plata a estudiar Derecho. Fui a La Plata a estudiar Derecho. La ciudad de La Plata en ese momento era como Las Vegas más o menos, era muy tentador y la verdad que cuando vino un día mi padre, después de un año y pico, me pidió la libreta, yo no había dado ninguno y me agarró y me mandó había comprado un negocio en la provincia de Buenos Aires y me mandó a trabajar ahí. Así, esa fue mi carrera cuando recién empecé. ¿No fuiste nunca a la facultad? Había ido primero a la Facultad de Medicina, había pasado por la de Derecho acá en Buenos Aires y terminé en la de Derecho en La Plata y ahí se terminó mi récord de estudiante. Ahí trabajé en Villa Madero, que está lindando con la General Paz. Estuve como un año y pico. Eran todas las calles de tierra, solo había una sola calle de asfalto que se llamaba Vélez Arfiel. Y después, ya con mi viejo ya el negocio instalado, habíamos edificado y nada más, y me fui a trabajar con un amigo mío en una agencia de viajes que era un venezolano, que tenían gran cantidad de gente que se dedicaban, que eran venezolanos, que venían a estudiar, fundamentalmente medicina. Era la época de los famosos guaguancó, que eran estudiantes, todos estudiantes, y me fui a trabajar con esta, la agencia de la madre, Viaje Silva, y trabajando con ella, con él, la acompañé con ella. Y por medio de un amigo mío que lo conocía en las carreras, me hizo ir a ver si me podían tomar en una agencia que era la agencia mayorista, en ese momento más importante de Sprinter de América, pero lejos, y ahí entré a trabajar de vendedor de turismo. ¿Cómo fue después ese momento donde te decidís a estudiar? ¿Cómo surge esa Para llegar a necesidad? estudiar tengo que llegar a mi segunda mujer, que ahí, teniendo casi 49 años, le dije, no voy a hacer nada. Igual no hacía nada, pero hacía menos de lo que hacía. Y le dije, si vos no tenés inconveniente que no haga nada, algo hacía para ganar plata, porque trabajé un montón de tiempo en Sprinter, hasta que conocí a mi mujer en ese momento en un barco, y pasé de mi primera mujer a la segunda, y entonces ahí me fui a Mar del Plata a vivir y ahí decidí estudiar Derecho y dije, pero la única manera que yo estudio Derecho, si voy como un chico más a estudiar a la facultad, a la mañana temprano, y me dedico nada más que estudiar. ¿Y cómo surgió esa necesidad de estudiar? No sé, se me dio por ahí como se me han dado tantas cosas, qué sé yo. Calculá que yo he sido asesor de Julio Grondona en la AFA, porque se me dio. Un día lo conocí a Grondona, Grondona había estudiado en el mismo colegio que yo, en El Salvador, y me dijo por qué no iba a estar con él de asesor, y me fui. Como fui asesor de Palmero, ministro del Interior, en la época de Ilia, porque una amiga mía, el padre era un médico muy importante, y me hicieron entrar a trabajar ahí, en la época del sesquicentenario de la independencia, en el año 1966. Cosa que me entran, pero ¿Y lo por que qué pasa es que como Derecho? entro en las cosas salgo, Como entras, porque salís, me aburro. te aburrís. ¿Por qué Derecho? Porque siempre me gustó el derecho, porque siempre me importó tratar de ayudar a la gente que por razones de capacidad o por razones de situación económica, social, necesitan a alguien que los ayude. Y el derecho para mí era un medio de ayudar al ser humano que se mueve en una sociedad que
está plagada de leyes y de normas y que a veces no las conoce y lo único que hacen es perjudicarla. Porque hay cierto determinada gente que por su nivel económico, social y demás, y educacional, indudablemente no tienen los medios para defenderse. ¿Y qué le dirías a ese chico que termina la secundaria, a Héctor de 18 años hoy? A Héctor, ¿Qué le dirías? mira, te lo digo y acá terminamos la reunión. Le diría, Héctor, seguí viviendo a tu manera. Gracias.